Hola devoradores, soy Débora García Bello, soy química y divulgadora científica y hoy vamos a hablar de ciencia y plancha porque resulta que hay mucha más ciencia en el planchado de la que parece. La razón por la que los tejidos se arrugan está en su propia naturaleza química. Es un proceso de ruptura y formación de enlaces intermoleculares regulados por el calor, la presión y el agua. Comprender la intimidad de este hecho desde el punto de vista de la química nos ha permitido desarrollar nuevas técnicas de planchado que requieren menos esfuerzo y reducen el impacto medioambiental, prolongando la vida de la ropa y disminuyendo el consumo energético. Os cuento por qué estoy hablando de esto. Resulta que Polti se puso en contacto conmigo porque, bueno, los que me seguís en las redes sociales ya sabéis que a veces hablo de que me gusta planchar, porque es una actividad que me relaja, porque aprovecho para escuchar podcast y demás. Y bueno, también plancho porque, bueno, la moda es súper importante y la ropa hay que cuidarla. Pues resulta que gracias a decir estas cosas que pensaban que yo pensaba que era una rareza mía, esto del gusto por la plancha, pues Polti se puso en contacto conmigo y me dijo, ¿y si hacemos un vídeo o algo de divulgación científica sobre toda la ciencia que hay tras el planchado? Sobre todo lo que tiene que ver con el impacto medioambiental, que es algo que a ellos les preocupa mucho y a mí obviamente también. Y bueno, y este es el resultado, así que gracias Polti por apoyar la divulgación científica. Y vamos al lío. ¿Cómo se forman las arrugas? Los tejidos de origen vegetal, como el algodón o el lino, están formados por celulosa. La celulosa es un polímero lineal, es decir, está formado por unidades de glucosa unidas una tras otra como las cuentas de un collar. Entre las cadenas de celulosa se establecen enlaces débiles denominados puentes de hidrógeno. Estos enlaces de hidrógeno son particularmente dinámicos, pueden romperse y volverse a formar con cierta facilidad. Solo la presión ejercida de una prenda doblada sobre otra es capaz de modificar los enlaces de hidrógeno de algunos tejidos, por eso algunas prendas se arrugan con tanta facilidad. Desde el punto de vista químico, la formación de arrugas se entiende como un proceso de ruptura y formación de enlaces en la que influyen factores como la humedad, la temperatura y la presión. Los polímeros que conforman los tejidos presentan dos tipos de enlaces. Enlaces fuertes, llamados covalentes, que mantienen unidos los monómeros que conforman el polímero, y enlaces débiles de hidrógeno que mantienen unidos los polímeros entre sí. Los enlaces covalentes son demasiado fuertes para romperse por acción de la presión o la temperatura a la que normalmente sometemos la ropa, pero si se vuelven más dúctiles. A este proceso se le conoce como transición vítrea, en el que un polímero amorfo puede evolucionar a vítreo, es decir, a duro y reordenado, por acción de la presión y la temperatura. Por ejemplo, el algodón tiene el punto de transición vítrea a 22 grados, con una humedad relativa del 78%. Es decir, una vez el algodón supera estos parámetros, comenzará a arrugarse. Los enlaces de hidrógeno son suficientemente débiles. Las moléculas de agua pueden colocarse entre los polímeros de celulosa, condicionando los enlaces que establecen unos con otros. Este proceso se ve favorecido por el calor. Cuando la prenda de ropa se seca, pierde estas moléculas de agua por evaporación y se vuelven a conformar los enlaces de hidrógeno, pero se establecen en la nueva posición que hayan adoptado, ya sea lisa o arrugada. Esa es la razón por la que la ropa sale arrugada de la lavadora y mantiene las arrugas una vez seca. Cosas del tejido que influyen en la formación de arrugas. Por ejemplo, el tipo de tejido. Los tejidos se arrugan más o menos según su composición. Los tejidos naturales de celulosa son los que se arrugan con mayor facilidad. Los sintéticos, que tienen una composición más variable, en general se arrugan menos. Y los tejidos naturales como la seda o la lana son los que menos se arrugan. La estructura del tejido también influye. El tejido plano se arruga más que el tejido de punto. También influye lo tensos que estén los hilos y las costuras. Cuanto más tensos y más hilos haya por centímetro cuadrado, menos arrugas. Por eso los mantones de Manila no se arrugan. ¿Cómo desaparecen las arrugas al planchar? Al planchar estamos aplicando presión y calor sobre los tejidos. Esto reblandece el tejido porque llegamos a la temperatura de transición vítrea y nos permite reordenarlo hasta que los polímeros de celulosa se alineen como deseamos.
Al enfriar, los enlaces covalentes mantienen la posición que hemos forzado y se establecen nuevos enlaces de hidrógeno que los mantienen estables en su nueva posición. Para facilitar este proceso también usamos vapor de agua. El agua favorece la aparición de arrugas, pero a través del mismo mecanismo también nos permite deshacerlas. Al planchar con vapor estamos reordenando los polímeros de celulosa e introduciendo entre las fibras moléculas de agua que inducen la formación de nuevos enlaces de hidrógeno. Al aplicar vapor, el proceso de planchado es más delicado y mantiene la integridad de los hilos, por lo que es un factor determinante en el cuidado de los tejidos. Planchar aumenta la vida útil de la ropa y vamos a ver por qué. El sector textil produce un elevado impacto medioambiental, pero la plancha puede ayudarnos a prolongar la vida útil de la ropa, por ejemplo, evitando que se formen bolitas. Desde el punto de vista científico, el mecanismo es el siguiente. Los hilos están conformados por fibras prensadas. Cuanto más y mejor prensadas estén las fibras, más difícil será que se despeguen. Cuando parte de las fibras se despegan, el tejido se ve envejecido y favorece la aparición de las temidas bolitas. La razón es que las fibras sueltas restablecen nuevos enlaces de hidrógeno entre sí y fuera de la trama del tejido. Al planchar, prevenimos este proceso de envejecimiento, ya que forzamos a las fibras a mantener enlaces entre sí dentro de la trama del tejido. También podemos revertir este proceso en gran medida, ya que al planchar con vapor, forzamos a las fibras sueltas a volver a adherirse a la trama principal. Otra de las formas en las que la plancha aumenta la vida útil de la ropa es que, con el planchado, destruimos microorganismos patógenos. Esto se estudió en profundidad en la Primera Guerra Mundial. Varios estudios científicos en los dos bandos demostraron que planchar la ropa era el mejor remedio contra los parásitos. Hervir la ropa también era muy eficaz. Al final de la guerra, los fabricantes de electrodomésticos empezaron a producir millones de planchas al año. El lema era, en cada hogar, una plancha. La razón por la que se planchaba en los hogares no era estética, sino una medida de higiene. De hecho, en la actualidad, el 23% de la gente sigue planchando por razones de higiene. La razón es que la temperatura que alcanzan los tejidos con la plancha es normalmente superior a la del lavado, con lo que algunos patógenos resistentes que residen en los tejidos no desaparecen hasta que los planchamos, especialmente los tejidos naturales como el algodón. El impacto medioambiental del planchado. La industria textil es uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero y representa aproximadamente el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Por eso, el cuidado sostenible de los productos textiles es crítico para reducir su impacto medioambiental. La fibra de algodón requiere un gasto de energía elevado en su cuidado. Por ejemplo, para una camiseta de algodón, el 40% del gasto energético se corresponde con la manufactura. El 60% restante deriva del mantenimiento que hacemos de ella durante el lavado, secado y planchado. Por ese motivo, resulta conveniente usar electrodomésticos que optimicen el gasto energético. Si nos centramos en el planchado, el gasto energético se puede reducir de dos maneras. Una es planchando mayores cantidades de ropa cada vez, en lugar de encender la plancha cada vez que se quiera planchar una prenda, aprovechar para planchar más prendas. Y la otra forma es optar por centros de planchado. Según la guía práctica de la energía elaborada por el Ministerio de Industria, los centros de planchado ahorran hasta un 46% frente a las planchas convencionales de vapor. Y es por eso que hace muchos años yo ya utilizo centro de planchado, además porque el acabado que da a las prendas es más profesional. Bueno, si queréis saber cuál es el centro de planchado que utilizo, que además es un centro de planchado Polti, es una vaporela, el modelo exacto, y queréis toda la información que os acabo de contar en un artículo de divulgación científica con todas las fuentes consultadas y al final toda la bibliografía científica, os la dejo aquí abajo en la cajetita del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, devoradores!